¿Qué show, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Archivos. Mi nombre es Ucisco y me acompaña como siempre Timmy. Y el día de hoy nos acompaña una persona muy especial, un honor, Olivia Luengas. Ella es directora de fotografía, documentalista y también colorista. Y pues has trabajado en muchísimos proyectos que me ha tocado ver desde en el Festival de Guadalajara, en diferentes festivales. Y también me diste clase. También. Eso estuvo muy padre. Y ahí fue cuando dije, esto es foto, ¿no? O sea, fue como una introducción. Es foto. Ajá. Entonces, pues muchas gracias, Olivia, por estar gracias aquí. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, sí, como dice Uciel, vimos un poco de tu trabajo en el FIC. Recientemente en la de No, gracias, ya no fumo. Donde, si no me equivoco, hiciste color y foto también. Y bueno, tienes tu peli Brigada, que también vamos a hablar un poquito de ella. Y bueno, mencionar así varias pelis, varias obras: Molusco, Casa Diversa, El fin de las primeras veces, y bueno, muchas otras. La verdad es que cuando vimos tu portafolio nos dijimos, no manches, es alguien que ha trabajado bastante y que tiene, pues sí, bastante portafolio, ¿no? Y que es muy, muy grato, ¿no? Ver que hay personas aquí en Guadalajara que tiene ese recorrido y esa trayectoria. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Es la edad también que se acumula el trabajo. No, pero la verdad es que sí, como dice Timmy, bueno, le decimos Timmy, pero se llama Andrés. Es muy, muy padre ver a gente aquí en Guadalajara que está haciendo tantas cosas y cosas tan chidas y reconocidas. Algo que me llama la atención y que me llamó en su momento también la atención de cuando me diste clase era el aspecto también del color. Era una clase de fotografía o de iluminación, pero me acuerdo que tú también implementaste un poco de color ahí en DaVinci y era algo como que todavía no estaba tan, pues sí, no me había acercado tanto, pero que en ese momento como verlo tan de la mano las dos cosas está muy cool y no había visto a alguien que lo había implementado como de las dos formas, ¿no? De la parte como, sí, de los fierros y todo esto, también ya en el programa sentados. Entonces esa parte me acuerdo mucho y está muy padre también viendo todo el trabajo que tienes de color. Entonces sí. Ah, qué chido, sí. Me da gusto que hayan dado frutos mis sí, clases. No, siempre. Y bueno, para comenzar así rápido, siempre a todos nuestros invitados, pues preguntar básico, ¿cómo comenzó tu carrera aquí? ¿Cómo te gustó este medio del cine? La foto, el color, algunos estudios, no sé, ¿cómo fue como tus primeros acercamientos? El docu también. El docu, claro, muy importante. Bueno, sí me voy como muy atrás. Todo empezó con una duda, ¿no? Que era como, ¿qué voy a estudiar? Y porque yo por mucho tiempo estaba muy segura de que iba a estudiar biología marina. Muy segura, 15 años, entre los 15 y los 18, o sea que tampoco yo creo que es muy difícil, es muy difícil, es complicado encontrar como la vocación, ¿no? Tan a temprana edad. Entonces, como no estaba segura que iba a estudiar, pues mi papá me sugirió que me metiera a un taller de diplomado de fotografía, que era algo que me gustaba. Mi papá le gustaba mucho la foto. En alguna ocasión compró una cámara de video que fue muy divertido tener esa cámara a esa edad. Y entonces me metí a un diplomado de foto y me gustó mucho. Entonces decidí como continuar por ahí, ¿no? Y después de estudiar en Puebla, un diplomado de un año, después estudié algunos talleres en Ciudad de México, luego fui a hacer un máster a Madrid y luego un curso más pequeño de fotografía digital en París. En los inicios, o sea, en la transición de lo análogo a lo digital. O sea, eso me tocó vivirlo y la verdad es que me siento como muy afortunada de haber pasado por ahí. Y después de eso regresé a Puebla
y pues tocaba como empezar a trabajar, ¿no? Pero sentía que no tenía como los conocimientos suficientes y también siento que la ciudad no ofrecía como espacios o actividades en las que yo me quería desarrollar. Uh-huh. Y me cuestionaba mucho también si el paso por la universidad no... O sea, si no haber pasado por la universidad iba a ser como puntos menos, ¿no? Uh-huh. Ya en la vida laboral. Entonces me puse a buscar carreras afines a fotografía, porque las de fotografía, pues ya la mayor parte del plan de estudios yo ya había pasado por ahí. Y encontré la carrera de audiovisuales. Me quedaba mucho más cerca a Ciudad de México, pero la verdad es que no soy la persona como que tenga la piel para vivir en Ciudad de México. Y encontré aquí la carrera en la Universidad de Guadalajara, y entonces me vine para acá, entré a la carrera, y nada, pues me gustó muchísimo. Pues para ser honesta, la verdad es que yo no era cinéfila. Mi hermana y mi mamá eran las cinéfilas, y yo pues era como el gusto por la imagen, ¿no? Uh-huh. Y entonces, entrando a la carrera, pues había muchos compañeros y compañeras que me confiaban en la fotografía porque ya traía como ese background. Y empecé ahí como a hacer los primeros proyectos de dirección de foto. Y en cuanto al documental, el primer documental como en el que me involucré, un documental ya más formal porque hubo algunos ejercicios en la escuela, fue un proyecto sobre Día de Muertos que iban a dirigir 2 compañeros, pero uno de ellos tuvo una situación familiar que le impidió como seguir participando en el proyecto, y entonces me invitaron a mí, y ahí fue donde dije, o sea, yo quiero seguir haciendo documental, ¿no? Y nada, seguí haciendo también dirección de foto en cortos de ficción de la escuela, y saliendo de ahí empecé a trabajar como en proyectos que tenían que ver como... Tuve mucha suerte porque a mí me gusta mucho el deporte. Uh-huh. Y empecé a trabajar en contenidos documentales por encargo, como making ofs y así, para eventos deportivos. Y luego Michel Amado, que seguro lo conocen, uh-huh. Buen amigo, gran amigo, me invitó a un proyecto para Red Bull, uh-huh. Y de ahí nos metimos a trabajar para Red Bull, y fueron varios años que estuvimos haciendo contenidos para ellos. Fue muy divertido, y fue una etapa muy bonita, ¿no? Uh-huh. Que reforzó mi gusto por el documental. Y en la parte como independiente, yo había fotografiado un documental por invitación de una amiga, Carolina Platt, uh-huh. Y fotografié su primer largo, el de La Hora de la Siesta. Y después de ese documental, me surgió como una necesidad de contar una historia sobre salud mental, ¿no? Y entonces estaba tratando de convencer a Caro, y luego traté de convencer a otro amigo, colega muy querido, Mauricio Vidal, que seguro también lo conocen, uh-huh. de que si no querían dirigir esa historia, y los harté al punto que me dijeron, ¿por qué no la haces tú? Y dije, bueno, sí... Yo lo que quería era fotografiar, o sea, mi principal objetivo era fotografiar, ¿no? Pero luego descubrí eso, que los documentales, o sea, para dirigir un documental necesitas tener como esa necesidad de hablar del tema, esa conexión con el tema. Uh-huh. Entonces me aventuré a dirigir mi primer documental, el de Lejos del Sentido, que también fotografié, y en un esquema de producción como muy pequeñito, ¿no? Con los uh-huh. recursos que había. Y esa fue como mi ópera prima, con la que empecé ya a meterme en el rol de dirección. Uh-huh. También, o sea, cabe mencionar que esta decisión de empezar a dirigir Lejos del Sentido también tenía que ver con los pocos espacios que había antes, pero sigue sin haber, como para mujeres cinefotógrafas.
Uh-huh. Es un resumen. Eso es un... Ya. Pero, por ejemplo, ahora que mencionaste lo de Red Bull y eso, a mí me causa mucha curiosidad. A nosotros también nos gusta el deporte mucho. Uh-huh. Entonces no sé cómo era como ahora sí que la logística. Supongo que viajaban mucho, los deportes que cubrían, ¿no? Y así. Sí, fue súper interesante porque en principio no había como ahorita tanta tecnología como por ejemplo con el slow motion, las cámaras compactas. Sí estaba GoPro y tampoco esto fue como en el siglo pasado, pues. No fue tanto. Ajá. Pero sí, era como poquito a poco ir descubriendo como la metodología para grabar las cosas de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, para eso, por ejemplo, Red Bull sí que de pronto nos conectaba con realizadores de otros lados que compartían un poco de las experiencias y de cómo habían grabado, ¿no? Pero también la realidad para esos otros países, por ejemplo, Austria, Estados Unidos, sí, pues eran presupuestos mucho mayores y aquí era como shitty rigs. Todo era shitty rigs. Ajá, pero fue muy interesante descubrir como la narrativa dentro del deporte, ¿no? Uh-huh. O sea, cada deporte se tenía que filmar de diferente manera porque, por ejemplo, una vez hicimos un video para BMX. Uh-huh. Uh-huh. Y pues lo hicimos con mucha libertad, la libertad que también nos daba el departamento de comunicación, porque les gustaba mucho lo que hacíamos. Y entonces hicimos como un collage de brincos, saltos, desde diferentes ángulos, con fisheyes y uh-huh. Y luego nos encargaron grabar un evento que no sé si les tocó a ustedes, probablemente, que se llamaba Dirt Conkers, que hicieron una pista como que combinaba como los 3 estilos de BMX, uh-huh. que eran Dirt, creo que ya se me olvidó todo eso, pero bueno, eran 3, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero ese evento lo transmitían por streaming. Mm. Y cuando terminaba el evento, nosotros teníamos que hacer un clip como con los highlights, uh-huh. ¿no? Entonces, otra vez hicimos como este video muy vertiginoso con saltos, brincos, y cuando lo vieron la comunidad de BMX, los comentarios en YouTube eran: ¿qué es esto? ¿Qué hicieron? Y yo no entendía nada, y después habló Red Bull con nosotros, el departamento de comunicación, y nos dijeron: necesitamos darles una asesoría sobre cómo editar BMX, ¿no? Uh-huh. Ok, y el asunto era que los trucos, si tenían un corte, era como que podían ser manipulados, ¿no? Okay. Entonces para el BMX lo que importaba era ver todo el truco completo en la misma toma, uh-huh. lo que daba como prueba de realidad. Uh-huh. Y justo fue muy interesante ahí la transición, porque luego Red Bull nos empezó a pedir videos con el audio original, o sea, videos de GoPro, pero con uh-huh. el audio original, porque eso, o sea, la realidad empezó a tomar como mucha importancia y mucho valor en los contenidos de redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y a la vez también se empezaron a recortar los tiempos. Sí. Nos pedían primero videos de 3 minutos y luego nos empezaron a pedir videos de 1 minuto, ¿no? Uh-huh. Entonces fue muy interesante también vivir como esa transición, además de esto, ¿no? De cómo se graba cada deporte. Sí. Pues qué interesante. Pero, por ejemplo, en la parte de BMX era pues entender, ¿no? Cada deporte, lo que conlleva eso de que tiene que ser todo muy clean. No sé si... Bueno, yo soy muy fan de clavados. Y no sé si te tocó cubrir clavados de altura. Sí. En ese momento. Sí. ¿Cómo se llama el de Red Bull, justo? Cliff diving. Ajá. Sí, ahí, por ejemplo, era estar como con diferentes cámaras cachando el momento pero también ahí también era como cubrir todo el trayecto. Pero había momentos donde la cámara tal vez no podía tenerlo absolutamente todo, entonces sí tenía que haber como una cámara en la plataforma, uh-huh, otra cámara uh-huh. que pudiera grabar toda la trayectoria sin como obstáculos en el frente, y luego otra cámara que pudiera cubrir la parte como
cuando el clavadista salía del agua, ¿no? ¿Y estaban ustedes en el agua o en una moto o la parte de afuera? No, todo era afuera. Todo era afuera. Sí. Ya. Y regresando un poquito a esta parte de los deportes y demás, luego con muchos clientes, pues me llama mucho la atención que dijiste que de lo de Shitty Rigs, que luego sí te tienes que adaptar, ¿no? Como a este tipo de presupuestos que a lo mejor no te dan las mismas libertades y justo también como que se conecta un poco con el documental, que también son esquemas muy pequeños y así. ¿Cómo lo llevaste tú? Si alguna vez, no sé, batallaste con eso o piensas que eso se tiene que mejorar aquí con los clientes que hay, ¿no? En la industria, con esas cosas de presupuesto, de adaptarnos y la verdad es que muchas veces, la mayoría de las veces sacamos la chamba, ¿no? O sea, y muy bien hecha, ¿no? Y tenemos que hacerla, obviamente. Pero pues también está esta parte de que también está chido el ingenio, ¿no? De saber cómo grabar, filmar, este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo te ayudó eso también a ti en tu experiencia en esta etapa de Red Bull y también pues en el documental, ¿no? Sí, pues nada vence a las mexicanadas, ¿no? Sí. La verdad es que eso es como una habilidad que tenemos los mexicanos, como de sacar adelante como sea. Pero había como cierta línea que creo que no me gustaba como cruzar. Una era, bueno, cuando estás empezando, sabes que tienes que pagar derecho de piso, ¿no? Sí. O sea, que es como, no tienes un reel, no tienes, quieren que paren lo que pasa en el camión. Perdón, siempre pasa. Siempre hay un camión hasta ahora. Siempre hay un camión cuando grabamos. Listo. Sí, cuando estás empezando es complicado porque sabes que tienes que pagar derecho de piso y porque no tienes un reel, porque los clientes, o sea, siempre hay como es natural un interés, o sea, un ganar-ganar, ¿no? Los clientes, pues muchos sí son tiburones, ¿no? Sí. Que es como cómo puedo obtener el mayor beneficio con la menor inversión. Entonces ahí creo que sí es importante como saber que aun cuando no tenemos ese reel o no tenemos esa experiencia, hay como ciertos límites, ¿no? Y eso es como saber qué tanto de lo que el cliente está esperando tú lo puedes cumplir con los recursos disponibles. Y sin arriesgarlos, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí deporte extremo era si no tenemos dinero para asegurar el equipo, pues no podemos hacerlo porque es nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, si perdemos una cámara, si perdemos un micrófono, eso nos va a ocasionar un gasto que cómo vamos a reparar. Entonces teníamos que considerar en la cotización ese tipo de cosas. El seguro de equipo y en caso de la pérdida del equipo, pues tener como algo que amortiguara el pago del deducible, ¿no? Si fuera el caso. Y, pues, por supuesto, más importante que también el crew estuviera asegurado. Entonces, esas dos cosas no podíamos como no tenerlas, ¿no? Era un must. Y ya de ahí era como también eso. O sea, al final algunos proyectos fueron una inversión para nosotros, o hablando por mí, porque eso nos permitían como aprender, nos permitían hacer reel. Y la verdad es que Red Bull fue un buen cliente, o sea, fue como muy empático y también muy abierto, como con la libertad que nos daba para generar el contenido. Y creo que eso, sí, creo que el consejo es ese, o la experiencia fue así, como aprender que había como límites. Y luego pasó algo que fue muy gracioso. Que, por ejemplo, los contenidos tenían que salir muy rápido, ¿no? O sea, sucedía el evento muy rápido, creo que ahora tienen que suceder más rápido, porque allá en ese entonces nos pedían que saliera el resumen. Un resumen sí tenía que salir como al día siguiente, el más breve, y luego como 3 días después tenía que salir como el de los highlights, ¿no? Yeah.
Y luego el contenido largo ya lo podíamos sacar como después de un mes, algo así. Pero como eran muchas cámaras, era mucho material y sí trabajaban como... Era un equipo como de 2, 3 editores, entre editores y editoras. Y pues nada, eran como semanas de... O sea, nos decían cuándo lo pueden entregar y el cálculo del tiempo incluía los fines de semana, ¿no? Porque decíamos, no, esto es urgente, lo necesitan, no sé qué. Total que un día mandamos un previo, un render, un corte y lo mandamos creo que un viernes y la directora de comunicación, súper buena persona, por cierto, me dijo, ¿sabes qué? En Austria ya no están trabajando, o sea, porque ya es viernes y allá ya es de noche. Entonces, yo creo que hasta el lunes te mando feedback. Y en ese momento me cayó el 20 y dije, o sea, en el mundo la gente descansa los fines de semana. El primer mundo. Y entonces cuando mandó el feedback eran muchos cambios y entonces yo dije, pues vamos haciendo lo mismo y yo dije, a ver qué me dice, pero yo ya casi estaba así como armando mis argumentos de por si me dice no sé qué. Ajá. Yo ya estaba así de, ¿no? Y le dije, yo creo que te tenemos el siguiente corte para el próximo lunes. Y me dice, ok. Y yo, wow, o sea, estuvimos entregando proyectos, pero muchos proyectos previos a ese, matándonos, cuando en realidad no era necesario y era simplemente hablar con claridad con el cliente y decirle, el tiempo que se requiere para acabar esto, sin fines de semana, es tanto. Sí. Y el cliente dijo, está bien. Sí. ¿No? Entonces eso, como tampoco desbaratarnos, o sea, creo que no siempre es necesario el sacrificio. En algunas ocasiones sí, pues, pero en otros es como no es necesario, porque al final el trabajo de los editores que sucedía en la madrugada era como un 60% más lento, ¿no? Por el cansancio. Sí. Y luego había, o sea, se podían dar tensiones o molestias por lo mismo. Entonces era más, yo sí creo que las personas rendimos más descansadas, bien alimentadas, bien hidratadas, que matándonos por querer cumplir algo que creemos que el otro le va a dar valor, pues. Pero si el otro ni siquiera sabe que estás haciendo el esfuerzo, es como, pues estos chicos son muy rápidos, sí, qué bien. Editan súper rápido. Sí. Y creo que también pasa mucho eso en lo deportivo, ¿no? Que es como, tengo que tener no sé, el resumen al día siguiente y así. Tuvimos una invitada, se llama Celina, y ella trabaja en Chivas. Y justo pues nos contaba que pues hay veces que los ritmos, sobre todo cuando están en liguilla o en fases del torneo ya muy avanzadas, pues son un poco acelerados, ¿no? Entonces también es importante porque ellos, por ejemplo, si tienen liguilla, pues descansan, después les dan más días de descanso. Entonces como que sí llevan como este balance de trabajo, pero luego ya descanso. Entonces, pues sí, o sea, hay que tener como ese balance y también aprender que cuando estamos bien, trabajamos mejor. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, totalmente. Y también es algo comprender que pues, es muy demandante en cuestión de los espectadores. Pues, todo el tiempo, más que nada con deportes, ¿no? Que todo el tiempo están queriendo ver lo que está sucediendo en tiempo real, casi. Y es muy particular, ¿no? Ese tipo de trabajos, pues. Y en cuestión, te iba a preguntar, en cuestión documental, un poco más independiente, ¿cómo adaptas las producciones? Dijiste que eran en esquemas muy pequeños, ¿no? ¿Cómo adaptas las producciones que has tenido? Que sabemos que tienes una filmografía documental. ¿Cómo es el trabajo en tus equipos? ¿Cómo se desenvuelve el equipo en tus producciones? Pues, o sea, la manera en la que empecé a trabajar y que me ha funcionado, en parte, hay una parte que me hace sentir cómoda, hay otra parte que es como no hay opción. Pero como siempre he tenido una cámara y he procurado tener siempre una cámara de gama media de video que pueda pagar.
y que pueda obtener como buenos resultados, pues ha sido como, quiero hacer un proyecto sobre este tema y entonces me agarro la cámara y me voy, ¿no? Luego, mi socio en Fonocular, que es el estudio, y mi socio en la vida es Odín Acosta, que es un sonidista, un diseñador de sonido más bien, pero que por algún tiempo se dedicó al diseño, al sonido directo. Pues es como mi chat GPT del sonido. Entonces, por ejemplo, en este último proyecto, a diferencia de Lejos del Sentido, que sí fui como muy laxa con el tema del sonido, pensando, confiando en que la cámara lo podía registrar bien. Hubo como varios momentos que no funcionaron tanto como yo esperaba por lo mismo, ¿no? Entonces, en Brigada sí fue como un poquito más intensivo la búsqueda de soluciones para que yo me pudiera ir sola con la cámara. Y empieza así, o sea, empiezo sola porque es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Quieres fondos para un proyecto? Necesitas mostrar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo grabas eso para mostrarlo? Pues sin nada, ¿no? Sin dinero. Y en el caso de... Y yo tengo una cosa ya así como de carácter que me da mucha vergüenza pedir ayuda, ¿no? Que eso tampoco está tan bien, pero tampoco está tan mal. Si le preguntas ayuda a los demás. A veces ayuda. Entonces, trato como de no molestar y los dos proyectos los empecé como yéndome yo sola. Y sí, en de Brigada... Hubo un momento donde hasta hay una foto que me tomó Miguel Mata, no sé si también conocen, Miguel Mata hace sonido directo, un tipazo y un profesional. A mí me hubiera gustado mucho invitar a Miguel Mata, pero al final, ya aún teniendo los fondos que llegaron un poquito como desfasados, el presupuesto no nos alcanzaba, por ejemplo, para su seguro y su equipo de protección personal, ¿no? Entonces estuvo colaborando en situaciones donde no había tanto peligro, aunque una se salió de control, pero todo salió bien. Al final nos reímos mucho de ese día. Pero ya me desvié muchísimo. Sí, me fui sola. De los fondos. Los fondos. Sí. Entonces, pues en lo que conseguíamos los fondos, pasaron 2 años y yo ya prácticamente tenía como gran parte del rodaje. Y el esquema fue ese, como irme... hubo un momento donde Miguel Mata me tomó una fotografía porque yo traía una GoPro en mi casco, traía la cámara, la C200 en las manos, traía... Y en la mochila me solía poner una Zoom... conectada a un radio que me proveían la División Forestal de Zapopan para estar grabando la comunicación por radio, ¿no? Porque de pronto estando ahí cerca con ellos, yo escuchaba los radios y pasaban un montón de cosas bien interesantes que dramáticamente le podían servir mucho al documental, pero no los estaba registrando. Y era muy caro estar grabando como todo el tiempo en video el audio, ¿no? Sí. Lo que sabía que solo servía el audio, porque estaba grabando en 4K, en RAW. Que esa también fue una decisión que me costó tomarla, pero valió muchísimo la pena. Y entonces sí, traía yo así... También traía un lavalier, por si en algún momento quería ponérselo a alguien de ellos, con la ventaja de que la cámara tiene las 2 entradas XLR. Entonces hubo momentos donde sí, ponía el lavalier, lo conectaba a la cámara y todo lo traía como en la mochila. Entonces ese fue no es el ideal, pero en el cine independiente pues es eso, o pues es como la manera en la que te puedas acomodar mejor, sin olvidar, esa es una lección que yo sí me llevo, sin olvidar que el sonido en el documental muchas veces es más importante que la imagen. Sí. Y se puede saber la anécdota que fue muy graciosa, que no pasó nada, pero casi. Sí. Miguel, perdóname. Es con amor. Sí.
Pues yo le di llamado a Miguel para ir a grabar al ingeniero Nolasco, que es un ingeniero forestal muy conocedor. Es una gran persona y un gran ingeniero forestal con experiencia en manejo del fuego, de mega incendios, ¿no? En Latinoamérica y también en Norteamérica. Y entonces íbamos a ir a seguirlo en su día a día, pero un día antes les pusieron a todos la vacuna del COVID. Entonces hubo muchas bajas, entre ellas sí te pega duro el comandante Nolasco. Y entonces pues los combatientes de la División Forestal de Zapopan, que siempre me ayudaron, fueron muy generosos conmigo. Trataron como de armarme mi plan de rodaje del día a falta del comandante Nolasco. Y entonces me dijeron, el Tlaloc está por irse a un incendio, pues si quieres vete con ellos. Y le dije a Miguel, pero llegó Miguel y se supone que íbamos a ir a desayunar, iba a ser un día tranquilo, desayunábamos, nos íbamos. Y le dije, Miguel, pues, o sea, pasó esto, no sé si te quieras ir, porque no traes no tengo equipo de protección personal para ti. Y me dijo, pues ya estoy aquí, igual tú dime, si quieres me voy contigo. Y yo, bueno, pero pues no te metes a los incendios, ¿no? Te quedas en la parte donde está normalmente como una especie de puesto de control, ¿no? Y le dije, bueno, pues vámonos porque el Tlaloc nos está esperando. Y íbamos caminando, salimos de la base, llegamos al hangar y ve el helicóptero que dice Tlaloc. Y me dice, yo pensé que Tlaloc era un brigadista. Así se llamaba. Y yo, no, es el helicóptero, Miguel. ¿Ya te subí en un helicóptero? Y me dijo, no, es la primera vez. Y yo, pues súper, ¿no? Para y todavía Miguel... la primera vez. Y nos subimos y pues nada, el capitán, que también es un tipazo, y un experto piloto, pues nada, era una emergencia y entonces volaba pues con urgencia. Sí. Y Miguel iba agarrado de todos con las lados. Sí. Y nada, llegamos al otro incendio. Estuvimos ahí grabando un poco y de repente pues es como aquí ya se acabó, a dónde quieren seguir. Y ya pues la brigada que están grabando, que era la brigada de Zapopan 22, también súper generosos, ellos estaban en otro incendio, entonces fue como pues vamos para allá. Pero todavía no había desayuno. Bueno, sí comimos, nos dieron de comer ahí un lonche y nos fuimos al otro incendio. Y cuando llegamos ahí, que nos dieron como un aventón, nos dijeron, ¿en qué vienen? No, pues nos dieron un aventón y es que nosotros solo traemos una camioneta. No, pues no importa. Y ya nos metimos todos, nos apretujamos ahí. Y cuando íbamos de camino a dejar a uno de los combatientes a su casa, de repente hablan por el radio y dicen, hay un incendio en Cinegético. Y vamos al Cinegético y en el campo de tiro, pues la gente estaba echando tiros. Y el incendio estaba justo enfrente de la zona donde íbamos. O sea, el campo de tiro estaba aquí, estaban tirando hacia allá y el incendio estaba aquí. Entonces, pues nada, entre los balazos y no sé qué, nos pasamos y también le dije, Miguel, quédate aquí, no sé qué, seguro. Y nada, también aguantó. Total, acabamos de los balazos y nos fuimos a dejar a este compañero. Y cuando íbamos saliendo, había un incendio enfrente. Entonces, otra vez fue como, Miguel, ya vamos a comer. Yo creo que ya nos vamos. Y entonces nos metimos al incendio. Miguel se quedó atrás. Cuando ya habían extinguido el incendio, ya se metió él. Y estábamos parados sobre las vías del tren, por ahí por carretera Nogales. Estaban los muchachos tomando notas de las coordenadas. Y de repente yo estaba grabando hacia ellos y Miguel estaba detrás de mí, con el boom. Y de repente veo que a los chicos les ilumina la cara una luz como cálida
y voltean y era el tren, ¿no? Echa un pitido, estaba como a unos 50 metros de nosotros. Y Miguel se pegó un sustazo porque él estaba como cruzando la vía, ¿no? Entonces tuvo que dar como unos pasillos y nos sorprendió muchísimo, como no las esperábamos. Y entonces ya, acabó el día y Miguel no había comido, no había cenado. Pobre Miguel. Se la pasó difícil. Sí, pero nada, aguantó como un campeón. Y yo estaba muy apenada, pero al día siguiente subí una historia a Instagram que decía el mejor día de mi vida. De guerrillero. Sí. Ay, qué chido. Eso fue. Oye, y preguntando, ahorita mencionaste algo de grabar en RAW, que fue como una decisión... ¿Qué implicaba esa decisión? ¿Por qué decidiste grabar en RAW? No sé si tenía que ver con algo en temas de... Porque he visto que has publicado muchas cosas en el proceso del color y así. No sé, ¿podrías como explicarnos desde ese lado? Sí, pues... yo sabía que, como les platiqué, empecé este proyecto como con muy poquitos recursos. Entonces yo sabía que iba a necesitar como apoyo de la postproducción. Sí. También porque mucho se grababa en ambientes con poca luz, ¿no? Entonces la Canon C200 se comporta bien, pero no es como la mejor cámara para condiciones de baja luz. Entonces decidí, lo consulté con un amigo colorista y me dijo... Vas a invertir en discos duros porque va a pesar mucho tu material, pero vale la pena. O sea, en la postproducción lo vas a agradecer. Y así fue. Entonces, pues nada, fue como muchos de los fondos que obtuvimos los invertimos en discos duros, en algunas tarjetas, también para la cámara, porque pues como iba yo sola, el tema como del loader, el respaldo del material, pues no, era como terminar el día y llegar a descargar, ¿no? Y la verdad valió mucho la pena porque sí, en la postproducción dio como mucho margen para poder rescatar cosas que yo sabía que iba a estar como complicado, ¿no? Qué cool. Y bueno, ya que ahorita que entramos ya de lleno a lo de Brigada, preguntarte pues... Ahora sí que cómo inició, cómo llegaste, cómo fue tu acercamiento con los bomberos, qué fue lo que dijiste, aquí hay una película. Pues en 2011 que sucedió el conflicto en Cherán, que ahora se reavivó otra vez, yo siento como mucha admiración por la gente que defiende como el territorio. Yo en ese momento lo que yo sentía era una enorme curiosidad por la gente que arriesgaba la vida por defender como los recursos naturales o el territorio, ¿no? Pero no tengo el valor de meterme como a hacer un registro, aunque me gustaría, como, porque a veces me siento como inútil, aunque me gustaría mucho, pero no tengo el valor. Y entonces, en esa búsqueda, yo también desde hace un rato... admiro mucho la labor de los combatientes forestales y también me causaba mucha intriga como saber quiénes eran y qué los motivaba, ¿no? O sea, qué los motiva. Y entonces me acerqué como que lo de Cherán fue de ya tienes que hacer algo sobre el tema y ya fue como me acerqué con ellos y fue como descubrir cuál era la motivación, cuál era el sentido, esta discusión como entre, pues es su trabajo, les pagan por hacerlo, y entender que pues va mucho más allá de eso, ¿no? Sí. También como es como que no hay tanto reconocimiento para ellos como lo hay para los policías o los militares, como con esa visibilidad, ¿no? Y entonces me metí en el tema y siempre como cuando hago documental me aseguro que sea un tema que me apasione o me obsesione tanto que no lo voy a abandonar a medio camino, porque sí es como esto de bajar los fondos se vuelve muy complicado, pues, ¿no? Y las dudas que después llegan en el proceso de estoy haciendo algo que valga la pena, lo estaré haciendo bien, como que todo eso, esos demonios hacen como que uno piense en claudicar. Entonces si el proyecto o el tema es lo suficientemente fuerte para
para ti, siento que uno como que se mantiene enfocado, pues. Ya. Qué chido. Oye, y ahí en cuestión de producción, ¿qué tanto fue el trabajo como para llegar a ellos? ¿Hubo limitaciones como para estar día a día con esta brigada? ¿Cómo fue el proceso como de acercamiento también? Y también como de, pues sí, de estar el día a día con estas personas, ¿no? Y bueno, también, pues, súper valioso, ¿no? Como conocerlos y conocer a cada uno, a cada una que está ahí para construir la peli, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Pues cuando hicimos Lejos del Sentido, trabajamos en una campaña de impacto con asesoría de una ONG que se llama Dog Society. Y conocimos a una asociación civil aquí en Guadalajara que se relacionaba con el tema y que nos ayudó muchísimo, Sara Valenzuela, de Voz Pro Salud Mental. Y a través de ella conseguí el contacto de las brigadas. Fue a través del director de comunicación social en ese entonces de Zapopan, Isaías Patlán, que fue como una figura de producción para la película importantísima. O sea, sin el apoyo de él, hubiera sido muy complicado como lograrlo. Y la verdad es que a través de él conseguimos como el acceso total a la División Forestal de Zapopan. Y fue como muy orgánico llegar ahí para mí, porque ya luego les pregunto, ahora que ya tengo más confianza, les pregunto a los muchachos y me dicen, no, pues todos decíamos que no ibas a aguantar, no sé, que te ibas a ir, pues. Un día y ya. Sí. Y fue muy bonito, como, porque sí, era normal, como que de repente llegara una señora con su cámara y me voy a ir con ustedes a los incendios y, o sea, yo nunca me dijeron como, ¿a qué vienes? ¿Te va a pasar algo? O sea, como de meterme miedo o inseguridad, nunca. O sea, más bien como que todo el tiempo me cuidaban. Y me apoyaban. O sea, como, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres grabar? ¿Qué te sirve? ¿Qué te funciona? Y era como eso, como estarme apoyando. Y el proceso, sí, fue como muy orgánico. Entré ahí y fue como aprender un montón de cosas sobre los incendios, sobre seguridad. Seguridad o sea, también aprendí mucho como el riesgo a los que ellos estaban expuestos con mi presencia. Entonces fue también como tener cuidado con eso. Pero sí, la verdad se dio todo como muy, muy sencillo y como con mucho cariño. Qué chido. ¿Y cuántos días o cuánto tiempo fue administrado el rodaje? Pues fue, o sea, 2020 iba a empezar como con investigación y logré hacer un poco, pero luego vino la pandemia. Y después, ya en 2021, arrancamos rodaje y fue como mes y medio de 2021 y mes y medio de 2022 de estar como yendo a las guardias con los muchachos prácticamente de lunes a viernes o a veces fines de semana, también dependía como de qué tantos incendios hubiera. Y también el tema como de si días donde necesitaba descargar tarjetas y cargar baterías, ¿no? Entonces eso lo tenía que considerar ahí en la ecuación. Entonces básicamente fueron como 3 meses de rodaje en un lapso de 2 años, quitando el 2020 que fue investigación y pandemia. Y el resto ya de 2022, o sea, terminé de rodar junio de 2022 y el resto ya fue como otra vez buscar fondos para la postproducción y terminamos este año, a principios de año. Ya. ¿Y cómo fue ahorita que mencionabas también que es complicado siempre y creo que también es una de las preguntas que genera muchas dudas, lo de la búsqueda de fondos, gestionar convocatorias, todo eso? Entonces no sé cómo fue el proceso con esta peli. Pues
Creo que también con el aprendizaje del primer proyecto, donde el carpeteo, la verdad es que no le dábamos como la importancia que tenía. Aquí sí fue como asesorarnos con amigos o colegas que ya hubieran obtenido ciertos fondos, que tuvieran experiencia armando carpetas. Sí. Fue como sacar mucha información y tratar de ser muy rigurosos con las convocatorias, ¿no? Y, o sea, al final sacamos como el conteo final y más o menos creo que aplicamos como a unos 16 fondos y nos dieron 4 de los 16, lo cual no está nada mal, como en un 25% sí. de las aplicaciones, lo cual es como un escenario lindo. O lo fue. Sí. Porque sí, es como, yo lo veo como hacer cotizaciones para clientes, ¿no? O sea, tienes que hacer un montón de cotizaciones para que alguna caiga. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer y que hay que asumir que así es, que hay que invertirle tiempo, que igual en ese momento no va a ser remunerado, pero que con el rigor y la conciencia y la profundidad necesaria va a rendir frutos, ¿no? Sí. Y estas eran internacionales y nacionales, ¿no? Sí. Las dos. Ya. Sí, sí. Y pues también nos mencionaste, ¿no? Que gran parte ya de la producción, o sea, ya la tenías antes de empezar como a recibir los fondos, ¿no? Entonces, más bien, también como cómo era gestionar el flujo de dinero, o sea, cómo ibas diversificando, a qué ibas poniendo el dinero, ¿sabes? O sea, como en ese momento. Aquí los fondos semilla son como una maravilla. Aquí obtuvimos 2 fondos semilla y uno de ellos fue una aportación generosa de una persona que nos pidió como anonimato. Que fue como nos apoyó con un poquito de efectivo para que sacáramos adelante el rodaje, que era eso: seguro, discos duros y alimentos, ¿no? Y fueron como año y medio, o sea, esos fondos los recibimos el de Proyecta Producción. Sí. Nos dieron para poder elaborar el teaser, para poder bajar fondos. Entonces con ese dinero cubrimos como el primer año de rodaje. Luego el segundo con este otro fondo generoso, o sea, de la generosidad de esta persona. Sí. Pero era también no era mucho, también nos permitía como cubrir esos gastos del rodaje. Y después vino como una tercera etapa de rodaje porque quisimos darle al documental como situarlo en un futuro hipotético, ¿no? Okay. Hacer como algo. Sabíamos que el tema de incendios forestales es un tema que está como latente en todo el mundo y que definitivamente hay como otros lugares donde los incendios son como mucho más agresivos. O sea, no nos quedamos atrás, pero la agenda política pone mucho los ojos en los lugares que políticamente son como más mainstream, tal vez. Entonces, para poder jalar atención y poder hacer un proyecto que no terminara como en la mayoría o en el grosso de los contenidos, que no he visto muchos, la verdad, de incendios forestales, son pocos. También porque nos parecía que hacer una película es una gran oportunidad para aprender y cuesta tanto trabajo que la verdad es que yo desde el principio dije, hay que juguemos a contar, a narrar, como intentar narrar diferente, meterle algo como de, no sé, jugar pues, ¿no? Con la realidad, desde lo ético, pero desde lo formal metámosle mano. Y entonces hubo una tercera etapa de rodaje donde nos dedicamos mucho, a conseguir las cosas que no teníamos, o sea, porque ya habíamos empezado una etapa de un primer corte y ahí nos dimos cuenta de algunas cosas que nos hacían falta, entonces ese fondo sirvió para grabar varias cosas que sentíamos necesarias y además empezar a grabar todo aquello que iba a vestir como el contexto desde la forma que diseñamos para la película. Ya. ¿Y también acá hiciste color? No. ¿En Brigada?
No, estaba muy agotada. Nada, sí, mucho, ya todo ello. Sí, estaba muy agotada y me importaba mucho que entrara otro ojo a aportar como creativamente, y fue una experiencia muy padre hacer el color con Leo Fallas. Fue muy generoso. Fue una persona, lo que me gustó mucho de trabajar con él es que sabía escuchar. O sea, estaba siempre dispuesto a escuchar y a proponer, ¿no? Entonces, y muy sensible a la historia y todo. Qué chido. Y desde el montaje, ¿ya tenías como algo tú imaginado ya en tu cabeza? ¿Cómo fue? Como, no sé quién hizo montaje, pero como qué tanto fue la comunicación, más bien, qué tanto más bien tú ya tenías en tu cabeza la comunicación con esta persona, ¿no? En la parte de montaje. Sí, hay una cosa que pasa con el documental, que es que nos los dijo un tutor que tuvimos con Lejos del Sentido, que decía, escriban, porque de pronto, o sea, en este proceso de investigar y de imaginar, a veces lo que escribes termina ocurriendo, ¿no? Y entonces tomé muy en serio ese consejo, porque sí, este documental, digo, espero que lo puedan ver pronto. Sí, por favor. Esperemos. No es perfecto, pero le eché muchas ganas. Pero sí se ve se ve increíble. Qué chido eso. Sí, trato de aumentar como mi nivel de rigor, ¿no? Entonces escribí y en una convocatoria para desarrollo de proyectos donde estuvimos, llevé mis escritos. Y estaba basado en un incidente que tuvo uno de los combatientes, Marco Guevara, que casi le quita la vida, ¿no? Entonces, a mí me parecía muy fuerte eso, porque es a lo que continuamente se enfrentan ellos, ¿no? Ya. Para mí era muy importante que la película pudiera de alguna manera como reproducir como ese momento. Y yo dije, bueno, lo voy a escribir, no quiero que pase otra vez, pero a lo mejor mientras lo grabo puedo como reconstruirlo con los mismos incendios, ¿no? Y sí, fue como una de las productoras dijo como, oye, esto es una película de acción, ¿cómo vas a obtener todo eso? Y mi respuesta fue, pues no sé. O sea, no sé cómo lo voy a obtener, yo lo escribí, pues, como para tener un punto de partida, ¿no? O sea, poner la vara alta. Otra vez repito, no era poner la vara de que a alguien le pase algo, sino más bien como, creo que, o sea, vamos a intentar contar ese momento a partir de una reconstrucción. Sí. En 2021 hubo una situación de casi atrapamiento, donde estuvieron como 16 combatientes en peligro. Y entonces fue darme cuenta que eso era como más común de lo que sabemos, o sea, de lo que se difunde públicamente, ¿no? Perdón, ¿qué es un atrapamiento? Cuando los encierra el fuego y ya no hay salida. Okay. Este fuego casi, o sea, les pasó el fuego a ellos. Y nada, entonces en la edición, o sea, empieza el primer incendio al que yo voy y fui como muy de lejos, porque no, o sea, de los primeros días del incendio sucedió esto, y entonces eso pues me asustó y fue como estar muy cautelosa, no cometer ninguna imprudencia, no meterme tan adentro, porque el incendio fue un incendio bastante fuerte. Pero empieza con eso, ¿no? Y mi guión, mi argumento, tenía una situación así. Entonces fue muy interesante, porque fue como tener el primer incendio, una situación de peligro que yo no grabé. O sea, yo no estaba, afortunadamente. Bueno, siempre pensé como desafortunadamente y afortunadamente. Pues sí. Y fue como, después de eso fue pensar en cada incendio, en cada momento de rodaje con ellos, cómo poder reconstruir otra vez como esas situaciones de peligro a partir de lo que sí grababa, ¿no? Tanto en audio como en video. Entonces, cuando entraron a trabajar los editores, que es Abraham Cruz y Clementina Mantellini, con quienes trabajé también el largo pasado,
pues ya tenían una guía, ¿no? Uh-huh. Pero fue muy difícil combinarlo con este futuro especulativo, uh-huh. Que de pronto parecía ya un capricho, pero todos estaban como muy contentos con el capricho. Sí. Y pues nada, lo llevamos hasta las últimas consecuencias. Y sí fue como probar muchas cosas con el tiempo limitado que se tiene, porque el tiempo lo define el dinero, uh-huh. otra vez. Sí. Pero tuvimos muchas conversaciones. Clementina y yo somos buenas amigas y nos entendemos muy bien. Yo tengo como un sensor para cuando trabajo con edición, que si tienen el mismo sentido del humor que yo, es como uh-huh. que ya es casi una garantía de que nos vamos a entender muy sí. bien, ¿no? Y con ella pasa eso, también con Abraham. Y ella no podía entrar al proyecto porque tenía otras películas, pero hubo un momento donde se integró, afortunadamente, y empezamos a pimponear ideas, a trabajar en la estructura, y me ayudó muchísimo poder hablarlo con alguien, porque luego es como tener los pensamientos dando vueltas en la cabeza uh-huh. y uno siente que no va para ningún lado, sí. Entonces siempre ayuda muchísimo como tener alguien a quien se lo puedas contar, pero eso, alguien que sea afín como a como tu visión del mundo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque las aportaciones van a venir como del mismo núcleo. Sí. Y fue muy, muy sufrido, sí. Porque era como a contratiempo y tratando de hacer malabares con el futuro, pero o sea, yo quedo satisfecha con el resultado. No considero que sea no considero que sea perfecto. Tampoco creo que ese debe ser el objetivo, como uh-huh. la perfección. Pero eso le eché ganas y estoy contenta. No, pues esperamos verlo, la verdad. Sí. Yo tengo muchas ganas y no sé cuándo, pero cuando pueda, seré el primero. Sí, si no se los comparto. Sí, por favor. Oye, ahí mencionaste alguno de esos escritos. Yo tengo una duda ahí de esta parte sonora. Si también desde antes habías pensado, pues sí, en el plano sonoro como la película. Sí hubo conversaciones con el diseñador sonoro, que fue Odín, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, o sea, eso, ¿no? Porque también, pues bueno, nosotros aquí en la ciudad pues vemos los incendios muy lejanos, ¿no? Y no, en el plano sonoro luego no comprendemos cómo es estar ahí, ¿no? Y es algo muy chido que muchas veces puedes decidir no ver algo, pero es muy poco probable que decidas no escucharlo, ¿no? Es como casi imposible, ¿no? Desde ahí, ¿qué tanto trabajaste en ese plano sonoro? Sí, pues yo también estaba consciente de que en esta película el sonido iba a ser como el 50%, ¿no? De la película, porque estaba tratando de construir una película de acción y una especie de distopía, ¿no? Y para eso nos asesoró durante la escritura del guión Julio Rojas, que es un escritor y guionista chileno que tiene un podcast súper emocionante que se llama Caso 63. Okay. Sobre una historia de ciencia ficción. Uh-huh. Y él, cuando le empezaba a mandar como pedacitos que armaba para ver cómo funcionaba la parte del futuro, me dijo, le tienen que meter sonido, o sea, tienen que apoyarse mucho en el sonido. Y lo hicimos. Odín estaba como un poco dedicado a otros proyectos que tenía, pero siempre lo tenía harto con o sea, que si hubo un diálogo con él sobre el sonido todos los años, o sea, ya pedí esquina. Entonces, pues yo empecé a hacer como las pruebas con el apoyo de él, pero no lo quería como, o sea, quería aguantar a que llegáramos ya a la etapa de postproducción para ya darle más lata. Uh-huh. Pero aquí también era como un ejercicio más introspectivo para saber qué pedir, ¿no? Al final. Entonces empezamos a meter sonidos, también los editores
ayudaron mucho en la construcción sonora desde el montaje. Y sí, o sea, sin el sonido y la música, que también fue... estoy muy contenta con ese resultado también, que la hizo Yoliwani, Curiel. Estuvimos como desde 2 años previos al que terminar la película hablando como de la música, porque a mí me daba mucho miedo, yo nunca había metido tanta música, o sea, a ver, nunca es mi segundo largometraje, o sea, tampoco es como... Pero que siempre trataba de ser como muy minimalista, porque siento que es como un departamento como un departamento que no comprendo tan bien, y que para poder explicarme y lograr obtener lo que yo me imaginaba necesitaba mucho tiempo. Entonces Yoliwani fue como muy generoso también en sumarse al proyecto desde mucho antes, y le quedó es un soundtrack de la película que a mí me parece maravilloso y que le aporta narrativamente a la película muchísimo, ¿no? Y luego eso se combinó con Carlos Cortés, que fue el mixer. Bueno, para porque yo aprendí mucho aquí en el proceso del trabajo de sonido, es, bueno, desde la captura, ¿no? El diseño, el sonido directo, que es otra de las cosas importantes del sonido aquí fue que el fuego a veces se escucha pero no se ve, y eso causa mucho terror, ¿no? Y es como la convención del terror, hay algo que se escucha pero no lo ves. Entonces fue Miguel Mata pedirle, o sea, contarle, tratarle de transferir como todas estas emociones de haber estado ahí, y entonces fue grabar como hojas, crujidos, el fuego, y luego en el diseño sonoro, por ejemplo, las llamaradas, cuando son llamaradas muy fuertes, la cámara las registra pues normal, ¿no? Pero la vivencia es distinta, o sea, cuando estás ahí lo vives diferente a como lo estás escuchando del registro directo. Y ahí fue conversar mucho con Odín y con Carlos, de contarles cómo sonaban las llamaradas grandes, ¿no? Que eran como turbinas de avión. Entonces se construyeron sonidos de fuego a partir de muchísimas capas de otros sonidos que parecía que no tenían nada que ver, ¿no? Y combinado con la música, y ahí fue como un ejercicio muy interesante o sea, en una escena que tiene diálogos, tiene fuego, tiene música, como mucha emoción, a veces teníamos que prescindir o renunciar a algún elemento de esos porque eran demasiadas cosas sucediendo al mismo tiempo, y había que priorizar como qué era lo que le daba más drama, ¿no? a la escena. Y es un ejercicio como muy complejo. Sí, la parte de sonido aprendí muchísimo. Y sí, fue como mucho más inversión de tiempo en conversar, en compartir como lo que me imaginaba, y con la suerte de que todas las personas que me acompañaron desde la edición, que era como, o sea, desde la captura, los editores Odín, Carlos y Yoliwani, fue como, ellos siempre estuvieron como muy abiertos a escuchar y a entender lo que quería. Eso me parece como bien valioso, pues. Ay, qué padre. Qué chido. Estabas como, pues, el trabajo colaborativo, ¿no? Siempre ahí en documental. Sí. Es algo como que siempre está en todas las producciones, como es como una sintonía, ¿no? Que hay en los miembros del crew. Sí, está muy padre. Sí, importantísimo también el registro de ese sonido directo. Sí. Casi ahí, obviamente, pues en post armas y montas, ¿no? Todo lo que, pero en sonido directo se tiene ya todo, ¿no? Se tiene ya toda la pelea ahí como en un desmadre, ¿no? Ahí, pero ya lo vas desmenuzando en post. Qué chido. Sí. Pues yo creo que ya casi para cerrar, ¿no? Estamos ya en los lapsos finales. Pero creo que un tema que no hemos tocado, o sea, sí tocamos un poco, pero un tema de seguridad, sobre todo tú, ¿no? Que, pues, no sé, o sea, yo me muero de miedo ahí. Me da cosa. Sí. Pero no sé, ¿qué temas de seguridad tuviste tú con respecto a ellos? O sea, ¿qué era como lo que tenías que hacer también para cuidar el equipo? No sé, porque
me imagino escenarios donde digo que se te queme la mochila, no te das cuenta, no, cosas así de que... Sí. Pero no sé cómo es, qué medidas tomaste, básicamente. Sí, pues fue escucharlos mucho, o sea, recibir como asesoría de ellos, como las básicas, de entender cómo funciona el fuego, que por ejemplo el fuego colina arriba sube rapidísimo, a diferencia de cuando el fuego va bajando por un cerro. Qué tan rápido se queman los combustibles. Por ejemplo, si es un pastizal, el fuego avanza exponencialmente más rápido. Y peligros como, por ejemplo, que los árboles a veces se consumen por dentro, o sea, se van quemando por dentro o se queman sus raíces y terminan como cayendo, ¿no? Entonces era importante como estar siempre muy alerta, no quedarse de pie abajo de un árbol. Había un consejo que a mí me pareció como muy, muy, muy valioso, que era siempre mantén un pie en lo quemado y otro en lo no quemado, ¿no? O sea, siempre mantente cerca de la parte quemada, porque esa es la zona de seguridad. O sea, si algún peligro, lo que sea, te metes a lo que ya se quemó y ahí pues ya no va a pasar la lumbre, ¿no? Sí. Y cosas que les aprendí mucho, pues es como, siempre fueron como muy pacientes conmigo. Y cuando observaba cómo trabajaban ellos, cómo conviven entre ellos también, lo que ocurre es que hay dos cosas bien importantes, que es la confianza y el cuidado, ¿no? O sea, y una se relaciona con la otra. O sea, todo el tiempo se están cuidando unos a otros. Y estando ahí tienes que llevar alimentos en la mochila, porque no sabes, o sea, te metes y no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí, qué tan profundo vas a entrar al bosque como para que te lleguen los alimentos rápido o no. Entonces ahí era todo el tiempo compartir, ¿no? Y si alguien que no conocías de pronto te daba una galleta de las 3 que traía, era como que te estaba regalando $1,000,000 y ya es tu mejor amigo para toda la vida. Conexión. Sí, y ese tipo de cosas siento que como en un mundo como en el que estamos ahora, que es como todo muy vertiginoso, hace ratito que hablaban de los tiempos, ¿no? Yo creo que está bueno tomar una pausa y decir, a ver, qué es más importante, ¿no? Y en ese sentido también yo decía, si estoy asegurada yo y está asegurada el equipo, pues ahí sí, como ellos decían, si viene la lumbre, tú tiras mochila, tiras cámara y corres por tu vida. O sea, no, la cámara no importa, lo que traigas en la mochila no importa, corres. Sí. Y entonces yo iba con esa confianza de que lo que importaba era como mi vida y tratar de no entorpecer la seguridad de ellos, ¿no? Y creo que básicamente fue como eso, y estar siempre alerta. O sea, siempre traté de estar cerca de alguien de amarillo, porque también entraba con una brigada, pero pues ellos se mueven súper rápido, y a veces me quedaba relegada, pero siempre como que me adoptaba otra brigada. Terminaba casi siempre con los lesionados, como subiendo el cerro con el que estaba mal de la rodilla. Pero siempre siempre alguien me esperaba, y luego, o sea, yo no tuve mi producción no tuvo una camioneta 4x4 para llevarme a todos lados. O sea, ellos me transportaban, y no solo eran las brigadas de Zapopan, eran brigadas voluntarias, CONAFOR, las brigadas del Estado. O sea, como que ya hubo un momento en el que todos me ubicaban, no todos pues, pero muchos me ubicaban y decían, ¿para dónde vas? ¿No? No, pues estoy buscando a los primos, y era como, están por allá, yo voy para allá, súbete, y me iba en la camioneta con ellos. O sea, había una cosa muy bonita que, digo, sí había había riesgos. La verdad es que yo entré como con la aventura de entrar a los incendios, no sentía miedo. O sea, sí, pero no como para renunciar al proyecto. Era como un miedo, adrenalina, emoción, curiosidad. Cuando me di cuenta de lo peligroso que era, ahí fue donde empecé como a tener más precaución, pero al principio era así como sí, pues como eso, la ignorancia es atrevida, ¿no?
Pero sí, o sea, creo que hubo como eso, como el tema de estar en términos generales en cuanto a seguridad. Uh-huh. Yo me sentía más segura en el incendio con 400 brigadistas. Me sentía más segura en el incendio con los brigadistas que cuando regresábamos a la base y yo agarraba mi carro y me iba a mi casa, ¿no? Uh-huh. O sea, yo me sentía... Yo adentro de los incendios con los muchachos, me sentía como muy segura, súper libre, con toda la confianza de que si necesitaba algo ellos me iban a ayudar. Y donde eso, o sea, lo que importaba era mantenerse vivo, no importaba otra cosa. O sea, no importaba cuánto costaba el equipo y si se iba a dañar. No, era como lo básico, ¿no? Sí. Eres una más de la brigada. De la brigada. Al final. Sí, me hicieron una más de la brigada, ¿verdad? No, pero qué chido que al final, pues, o sea, entras a una realidad y sales siendo parte de ella, ¿no? Sí, transformado también, sí. ¿no? Eso está muy padre, loco, la verdad. Sí. Pues lo esperamos muy pronto, la verdad. Sí. Para verlo. Terminó siendo ya casi entrevista, es que había muchas curiosidades. Sí, había muchas curiosidades. Había muchas preguntas. Dijimos que era charla, sí. Pero es una que disculpa, ya chicos. Viendo ahí el portafolio, pues sí, dije, hay que aprovechar. Sí. Hay que aprovechar. Pues muchas gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa del proyecto. No, gracias a ti por tu tiempo, sí. por darte la vuelta aquí al DEPA. Y bueno, me gustaría preguntarte una última cosa. Algo que mencionaste cuando hablaste de tu primera peli, que era de tu perspectiva como mujer en la industria. Uh-huh. Me gustaría preguntarte un poco sobre cómo ves la actualidad, sobre todo aquí en Guadalajara, para las mujeres, tu perspectiva. Y ahora que hiciste tu segundo largometraje, ¿cómo te sentiste y cómo ves el futuro para la industria aquí en Guadalajara? Pues en cuestión como del tema de género, siento que Guadalajara vamos un poquito como lentas, porque, o sea, yo considero que el tiempo en el que me tocó como empezar, salir de la universidad a trabajar, estaba como era muy difícil como mujer entrar a proyectos como directora de fotografía. Sin embargo, puedo decir que gracias a amigos me empecé como a involucrar, ¿no? O sea, mi primer proyecto, gracias a Michelle Amado, por ejemplo, él me puso en contacto con Sandra de Silva, que es la directora de Apertura, que es asociación civil de mujeres cinefotógrafas, ¿no? Y ella ha hecho un increíble trabajo para impulsar a las mujeres cinefotógrafas en México, y en Ciudad de México las cosas ya evolucionaron como a pasos agigantados. Aquí hay más chicas, más mujeres ya con más seguridad de meterse en la dirección de fotografía. Ya hay más cinefotógrafas en Guadalajara, lo cual a mí me da muchísima alegría. Uh-huh. Y hay mucho trabajo todavía por hacer, y creo que un trabajo que sí está en las manos de las mujeres que hacemos o queremos hacer cinefotografía es confiar en nosotras, o sea, confiar, no sentir miedo, no tener el síndrome del impostor, o sea, sacudírnoslo muchísimo, porque eso sí está en nuestras manos. El resto es un trabajo como de cambio de paradigmas, de transformación de conceptos como rancios, uh-huh. De un poco cambiar la industria, sí. Pero sí, creo que ahí la llevamos, y ojalá que cada vez haya como más chicas sí. En Guadalajara haciendo cinefotografía. Sí. Pues muchas gracias, Olivia, por tu tiempo otra vez, por platicarnos de todas tus vivencias y de brigada, que la verdad estamos ansiosos por verla. Gracias, Luciel. No, pues a ustedes gracias por el interés y la invitación. No, muchas gracias. No sé si quieras anunciar algo, aprovechar noticias. Aquí las actualizaciones exclusivas. Aprovechar el micrófono. Pues creo que sí pueden seguir las redes de Brigada 2045. Claro sí, estamos claro en Twitter, Instagram y... Uh-huh. No, Twitter no, perdón.
Instagram y Facebook. Si pueden seguir las redes de Brigada 2045, claro. Estamos en Facebook e Instagram. Y esperamos pronto tener noticias sobre su estreno en México, y también con la intención de hacer una función especial aquí en Guadalajara, una función especial para los brigadistas, pero donde pueda como también convocarse a público en general. Entonces, para que estén atentos. Sí, estará muy cool. Ahí en las redes. Estaremos ahí en primera fila. Gracias. Pues muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente, amigos. Muchas gracias. Gracias, amigos.